El caso de Andrea Yates. Andrea Yates, nacida en una familia cristiana devota en Allsville, Texas. Andrea enfrentó desde temprana edad las sombras de la enfermedad mental. Una adolescente brillante pero atormentada, luchó contra la bulimia, la depresión y pensamientos suicidas. Sin embargo, su aparente normalidad eclipsaba el tumulto interior que la consumía. Pero todo esto cambió cuando conoció a Russell. O al menos eso parecía. Rusty, como lo llamaban sus amigos y pareja, fue un flechazo para el corazón de Andrea que los llevó a casarse, a soñar con una familia numerosa. Con el nacimiento de sus hijos, la presión sobre Andrea aumentaba, especialmente con el impacto de la depresión posparto tras el nacimiento de su cuarto hijo, Luke Diaden. El 16 de junio de 1999, en un episodio de ansiedad abrumadora, Andrea llamó a Rusty en busca de ayuda desesperada. La situación alcanzó su punto crítico cuando ingirió una cantidad letal de sedantes en un intento de quitarse la vida. Aunque fue rescatada a tiempo, este acto marcó el primero de una serie de eventos que conducirían al espantoso desenlace. Los demonios de Andrea la volvieron a atormentar después de tanto tiempo de felicidad. La oscuridad había consumido por completo el alma de Andrea Yates. Sus luchas contra la enfermedad mental habían sido como una sombra persistente, acechándola en cada esquina de su mente. Desde la bulimia en su adolescencia hasta los episodios de depresión y los intentos de suicidio, su vida estaba marcada por la angustia y la desesperación. A pesar de los llamados de alerta, los signos que indicaban su deterioro psicológico fueron ignorados o minimizados por quienes la rodeaban. Rusty, su esposo, se aferraba a la esperanza de que su amor y apoyo fueran suficientes para mantenerla a flote. Pero la realidad era mucho más sombría de lo que quería admitir. Los eventos se precipitaron en una escalada de tragedia cuando Andrea fue diagnosticada con psicosis posparto después del nacimiento de su quinto hijo. A pesar de las advertencias de los profesionales médicos de que tener más hijos podría desencadenar episodios aún más graves, Rusty y Andrea decidieron ignorar el consejo y seguir adelante con otro embarazo. La muerte de su padre fue el golpe final que desencadenó el colapso total de Andrea. Abandonó toda medicación, se sumió en la obsesión religiosa y dejó de cuidar incluso a su propia hija. Los intentos de suicidio se multiplicaron, y cada vez que parecía estabilizarse, otro episodio de desesperación la envolvía. El fatídico día del 20 de junio de 2001, en ausencia de Rusty, Andrea cometió el acto más atroz imaginable. Uno por uno, ahogó a sus 5 hijos en la bañera de su casa. La imagen de Mary, la bebé de 6 meses, llorando mientras presenciaba la muerte de sus hermanos, es un eco siniestro de la tragedia. En un relato macabro, Andrea procedió a ahogar a cada uno de sus hijos, uno por uno, en la bañera de su casa. Paul, John, Luke, Mary y Noah fueron víctimas de su madre, quien los llevó a un destino fatal en un acto de horror inimaginable. Primero fue Paul, de apenas 3 años, quien luchó por su vida mientras Andrea lo sumergía en el agua. Después, John, de 5 años, se resistió, pero fue inútil contra la fuerza despiadada de su madre. Luke, de 2 años, y Mary, de solo 6 meses, fueron los siguientes en caer ante la terrible mano de Andrea. Noah, el mayor de los hijos, de 7 años, presenció el horror y trató de salvar a su hermana. Sin embargo, la brutalidad de su madre lo arrastró también a la oscuridad del agua, donde luchó desesperadamente por su vida antes de sucumbir. La imagen de la pequeña Mary siendo entregada a su hermano John, mientras Noah yace en el agua, es un retrato escalofriante de la tragedia que se desarrollaba en ese hogar. La mente de Andrea estaba completamente despojada de compasión o razón, consumida por una oscuridad insondable que la llevó a cometer un acto tan inhumano y cruel. La llamada al 911 reveló la horrorosa verdad: los niños estaban muertos, a manos de su propia madre. Andrea, en un estado de desapego casi surrealista, confesó fríamente lo que había hecho. El horror y la incredulidad se entrelazaban en la mente de Rusty mientras absorbía las palabras de su esposa. Es la hora. Los chicos. Todos ellos. La frialdad con la que Andrea Yates llevó a cabo sus actos es espeluznante. Mientras Rusty se dirigía a trabajar, confiado en la llegada de su madre para supervisar a Andrea y a los niños, la tragedia se gestaba en su propio hogar. El aire se volvió denso con la realidad de lo que acababa de suceder. En un instante, una familia que alguna vez había soñado con amor y felicidad se desmoronó en un abismo de desesperación y pérdida.
Y en el centro de todo, una madre que luchaba contra sus demonios internos, consumida por la oscuridad que finalmente la llevó a cometer un acto inimaginable de horror y tragedia. Por si no fuera poco, Andrea dio un testimonio falso en el tribunal. Esta revelación de que el testimonio clave en el juicio de Andrea Yates fue falso envolvió el caso en una neblina de incertidumbre. El psiquiatra y testigo de la acusación, el Dr. Park Dietz, admitió haber proporcionado información incorrecta sobre un episodio de televisión que supuestamente había influido en el comportamiento de Yates. Esta revelación llevó a un giro dramático en el caso. El Tribunal de Apelaciones de Texas revocó la condena de Yates, destacando la posibilidad de que el jurado hubiera sido influenciado por el falso testimonio de Dietz. La decisión del tribunal fue unánime, marcando el inicio de un nuevo capítulo en el caso. La noticia sacudió tanto a los observadores como a los participantes en el caso. La integridad del proceso judicial fue cuestionada y la búsqueda de la verdad se vio envuelta en un torbellino de contradicciones y confusión. Con la condena anulada, se abrió la puerta a un nuevo juicio para Andrea Yates. Las preguntas sobre su estado mental, su responsabilidad y el papel de la enfermedad en sus acciones se volvieron a plantear, prometiendo una nueva batalla legal y emocional para todas las partes involucradas. En medio de la tragedia y la confusión, la búsqueda de justicia continuó, con la esperanza de que la verdad finalmente prevaleciera y se encontrara una medida de paz para todos los afectados por esta terrible tragedia. No olvides seguirme y suscribirte para más contenido relacionado.